3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Es La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Se cita en Google al poeta mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, diciendo esto: que busca, tal vez busca su destino. Tal vez su destino es buscar. La Real Academia Española de la Lengua trae de la palabra destino sinónimos en 3 sentidos del significado de tal palabra. El primer sentido de destino alude a predestinación. El sino, el hado, la suerte, ventura, fatalidad. El segundo apunta a trabajo, empleo, ocupación, puesto, cargo, asignación. El tercero se refiere o hace pensar en viaje. Alude a meta, ruta, llegada, dirección, rumbo. Todos son válidos según el contexto y lo que quiere decir. No se puede torcer el destino. Mi destino es trabajar la tierra. Ella debe llegar a su destino en unas 2 horas. Este podcast se referirá al destino como condición de cada quien, la razón de cada persona en el mundo, la vida. El destino como algo ya determinado, marcado y escrito en el universo. Hablo del fatum, ventura, hado, desventura, predestinación, destino ineludible, por más libertad que creamos tener y por mayor afirmación del libre albedrío que podamos hacer. ¿Hay destino? Y entonces, ¿para qué la vida? ¿No hay destino? Y entonces, ¿por qué la muerte? Sí hay destino. Eso sentenció alguien hace poco en una tertulia de parientes y amigos. Y intentó argumentar o explicar. Si no hay destino, entonces ¿por qué o cómo explicar que a unos les ocurre lo que debió ocurrirles a otros? Simplemente porque a los primeros les tocaba ese día y a los segundos no, por más que los casos de estos últimos sean más graves, dijo. Para entender la diferencia de lo que quiso decir, pueden valer estas 2 historias. Lo que se conoce hace 34 años como la masacre de Oporto ocurrió en la noche del 23 de junio de 1990 en un bar con ese nombre situado en la Loma de los Benedictinos, límites entre los municipios de Medellín y Envigado, suroriente de Medellín. Ese día, a eso de las 10 de la noche, hombres encapuchados y armados, movilizados en oscuras camionetas,
Llegaron al bar Oporto. Separaron a los hombres de las mujeres. Obligaron a aquellos a tenderse en la grama y allí los fusilaron. En el sitio murieron 19 muchachos y 4 más mientras eran atendidos en diversos hospitales. Sobrevivieron 3, de los cuales falleció uno hace algunos años. Por cierto, la masacre de Oporto aún es un hecho que se enreda en los rastrojos de la especulación y que duerme en los lodos de la impunidad. De los 2 que todavía viven, uno sufrió 9 balazos. Él mismo cuenta que uno de los médicos que lo trató después de aquella noche le dijo que una de las balas hizo en el interior de su torso un recorrido como si trazara una seta, pero milagrosamente no tocó ningún órgano vital. Al mirarlo hoy y hablar con él, presume uno que goza de buena salud, que mucha vida más le queda por delante. Es casado, tiene una hija, trabaja, y de vez en vez, por diversas circunstancias, cuenta de nuevo su historia y afirma que siempre es como si regresara físicamente a la noche del 23 de junio de 1990. Y como si muriera otra vez y otra vez resucitara. ¿Cómo sobrevivió con 9 balazos en su cuerpo? La pregunta parece un sarcasmo frente a esta otra. ¿Cómo pudieron matarlo de una pedrada? Es la otra historia. Ocurrió en Yarumal, norte antioqueño, años 70 del siglo pasado. Tenía 19 años de edad. Lo llamaremos Manuel. Una noche temprano, estaba con varios amigos tomándose unas cervezas en un bar de la calle más comercial del pueblo. Hubo un percance de poca monta con jóvenes que departían en otra mesa. Se cruzaron palabras ofensivas en altos tonos de voz, y el cantinero corrió a poner orden. Manuel y sus amigos salieron. Los otros lo hicieron segundos después. Uno de los jóvenes de este grupo recogió una piedra del suelo en la calle y la lanzó contra el grupo de Manuel, a unos 30 metros de distancia. El guijarro pegó en la cabeza de Manuel, quien caminó unos pasos más antes de doblarse en la esquina. Los amigos corrieron, los llevaron al hospital situado a media cuadra. Ya estaba muerto. A Manuel le tocaba, era su día. Por eso una simple pedrada lo mató. Al muchacho del bar Oporto aún no le tocaba, no era su hora, por más balazos que le diera. Es el destino, imposible evadirlo. Esa suele ser la conclusión de muchos, mientras otros permanecen callados al oír las dos historias. Lo común es que quienes concluyen con la afirmación del destino lo hagan a pie juntillas, con el categórico sin lugar a dudas,
sin otra palabra que la de aceptar el destino ya trazado, ya marcado, inapelable. Y suelen decir que nadie escapa a lo que está escrito. Es decir, al que mataron hoy, de hoy no podría haber pasado. No importa que ni él ni nadie lo supiera, porque es ley del destino no poder saber para evitar. Y argumentan que aquel o aquella que se graduaron como médicos, a médicos habrían de llegar porque más que al uno le gustara mucho la ingeniería y a la otra el derecho internacional, tenían que ser médicos. ¿Qué del destino? Por ejemplo, de ser un criminal nadie se escapa. ¿Y qué de la condición, otro ejemplo, de ser un pastor religioso? Tampoco. ¿Creen ustedes en un destino tan determinado que entonces desmiente el concepto de libertad y desde luego la decisión de ser libre? Si hay destino preestablecido para cada quien, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de libre albedrío? ¿Es acaso el libre albedrío una entelequia? Es decir, una ficción, una quimera. Si hay un destino incontestable, ¿por qué entonces tomamos decisiones? ¿Será que esas decisiones forman parte de ese destino? Y si de veras es así, entonces no soy yo el que decide, sino el destino. Si me como una torta o me tomo un trago, no soy yo quien lo hace, sino el fatum o destino. No soy una persona, sino, ¿qué? Una ficha del juego de parqués. No decido mis pasos, sino que algo o alguien lanza los dados. Se detiene uno a pensar en eso y cae en la cuenta de que, siendo así, ¿a qué le damos el nombre de libertad? ¿Qué es la libre elección? ¿Para qué tiene opciones la vida? ¿O es que viene uno con una opción ya instalada y nunca lo supo, no lo sabe, ni lo sabrá? La pregunta no sería entonces quiénes somos, sino qué somos. Si Dios no juega a los dados con el universo, como advirtió Albert Einstein, ¿por qué lo haría el universo o Dios mismo con nosotros? Bien sabemos que el verso del poeta español Antonio Machado, cantado por Joan Manuel Serrat, dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y si creemos que hombres inspirados como él de verdades nos nutren, habremos no solo de saber, sino de sentir que no hay caminos, que vos hacés el camino. No escoges un camino ya hecho, vos hacés el camino que andás. Y el modo de hacerlo es andando, y cada quien tiene su propio modo de andar. ¿No les parece a ustedes que la vida nos da unas cosas y cada quien pone otras? Me refiero a que si bien todos tenemos ojos, cada quien tiene su forma de mirar. Todos tenemos piernas y pies, pero cada quien tiene su caminadito. Pienso en un aforismo atribuido a William Shakespeare
El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Tal vez la idea de un destino determinado, inmodificable a pesar de los avatares de cada quien, les sirve a quienes así lo creen, porque de creencia hablamos, no de ciencia demostrada. Les sirve, digo, como justificación de sus atributos y sus grandes logros en unos casos, o de sus no aceptadas frustraciones, errores, defectos y excesos en muchos otros. Es decir, que gracias a mi destino conseguí una gran fortuna, que mi destino era este, ser ingeniero químico. Perdí lo que tenía, era mi destino. Por destino, soy adicto a las drogas. Su destino era ese ser pobre. Pobre destino el de fulana, el marido la dejó. Creo que creemos que por cuenta de la creencia en el destino prefijado, es cada vez mayor en el mundo la tendencia humana a darle crédito a la suerte de tal modo que para muchos es impensable pasar 15 días sin ir al casino, 8 días sin comprar la lotería, 2 días sin jugar al chance. Otros tantos dependen del astrólogo y del tarotista. Y entonces es preciso averiguarles a las estrellas y a las cartas qué me depara el mañana. ¿Para qué hacemos lo que hacemos si ya todo está predispuesto? Sin duda llegará la respuesta de que hacemos lo que hacemos porque en el destino está que lo hagamos. Se pregunta uno si los grandes genios del arte, la ciencia y el pensamiento son el resultado de un destino impuesto y nada tuvieron que ver sus actitudes y sus actos, sus acciones, sueños y empeños. Se pregunta uno si los legendarios criminales también son el resultado de un destino no hecho por ellos. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la historia? ¿Acaso ese sentido es el de aprender de destinos trazados por fuerzas ajenas a los destinados? ¿Para qué si el destino de cada quien está definido? Independiente de si creemos o no, vayamos a la historia bíblica del paraíso terrenal y la aparición allá de Adán y Eva. Auténtica o apócrifa, podemos de todos modos darle el poder de lo simbólico, al menos para juntar más elementos que ayuden a saber o que nos acerquen a la posibilidad de saber si hay un destino determinado por algo o alguien fuera de nosotros, o es potestad de nuestra libertad crear ese destino. Según esa historia, Dios creó a Adán y a Eva y les dijo que podían decidir. Los advirtió de qué frutos era bueno comer y de qué otros no, y que entonces estaba en su decisión comer de esto o aquello. En manos y conciencia de ellos quedaba. Y ellos hicieron lo que nos cuentan que hicieron, pues ya tenían el poder de decidir. Y los efectos no tardaron en manifestarse. Las consecuencias sobrevinieron
Y Adán y Eva debieron entender que ellos fueron los artífices de su perplejidad y con ella su destino, el de trabajar para sobrevivir. Es decir, Dios se sentó con ellos y les dijo: aquí están las cartas y estas son las reglas. Pero el juego lo hacen ustedes. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Y una última para empezar después. Vos decís lo que pensás. Y pensás lo que decís.